Bendiciones, amados hermanos, sean ustedes bienvenidos una vez más a esta bella transmisión para honrar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, amén. Gloria a Dios. A este bello estudio que el Señor nos ha permitido compartir con todos aquellos que están dispuestos a aprender la palabra. De verdad que Dios, nunca se nos olvide, es fiel. En todo momento Dios es fiel. Estamos tocando el estudio del arrebatamiento de la iglesia. Le damos gloria a Dios por eso. Y en este momento quiero que incline su precioso rostro. Vamos a orar para darle la gloria y la honra al que se lo merece. A Dios eterno y poderoso Señor. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, te damos gracias. Aquel que hizo los cielos de los cielos y los cielos. Aquel que según las escrituras dice que esta tierra es el estrado de sus pies, que los cielos cuentan la gloria, Señor, de todo lo que usted ha hecho. Te damos gloria, honra, alabanza, majestad. No nos cansamos, Señor, de decirlo a diario y aún a cada instante. Usted es santo, 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 santo. Y en esta tarde queremos agradecerle, Señor, porque cuando el Verbo, Señor, se presentó ante usted, Señor, usted aceptó, Señor, que Él se ofreciera como esa ofrenda. Gracias, gracias, Señor, por todo lo bueno que hemos hecho en esta tierra a favor, Señor, de lo que usted ha colocado en nuestro corazón. Gracias, Señor, por guardarnos, por protegernos. Gracias te damos, Señor Jesucristo, porque aquel Verbo se hizo, Señor, carne, y es usted. Y hoy rendimos nuestras coronas, Señor, inclinamos nuestro rostro y con corazón contrito y humillado le damos gracias, Señor, por aquel sacrificio que ahora podemos, Señor, entrar libremente a este lugar, Señor Santísimo, y poder estar en la presencia de Dios Padre. Gracias por sentarnos juntamente con usted en lugares celestiales. Gracias porque todo, Señor, lo hizo por amor. No tuvo a qué aferrarse, como dice la palabra, en el cielo, sino que el valor más grande lo halló en el amor hacia nosotros. Gracias por esa renuncia. Señor Espíritu Santo, hoy lo honro. Gracias por estar con nosotros, Señor Espíritu Santo, porque aún, Señor, aunque nosotros a veces lo contristemos, aunque a veces, Señor, hagamos obras, Señor, que lo coloquemos triste, hoy queremos pedirle perdón. Usted es el mejor amigo de nosotros, quien nos edifica, que es el Paracletón, Señor, que ha quedado sobre esta tierra. Señor, el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, pero no nos dejó solos. Usted, Señor, es nuestro amigo, nuestro Rey. Por eso le damos gracias. Ahora le pedimos, Señor, por toda la tierra, Señor, en estos momentos, por todas las personas que están sufriendo, las que están enfermas, las que están en un hospital. Señor, con ojos de misericordia, el único que puede hacer el milagro es usted. Por tanto, te pido que con ojos de misericordia los pueda mirar, que escuche sus oraciones, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que levante bandera a favor de sus hijos. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Colocamos nuestras vidas como instrumento delante de usted, confesando, Señor, que apartados de usted nada podemos hacer, que reconocemos que toda gloria es suya. Por tanto, usted nos comparte la gloria, sino la victoria que nos ha dado. Por tanto, te pido que hagas de los vientos los mensajeros, que esta lección, Señor, del día de hoy sea glorificándote por siempre y para siempre. Habla, Señor, a través de nosotros. Señor, abre las escrituras, ilumínalas para que tu pueblo pueda entenderlas y nosotros podamos enseñarlas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y en acción de gracias. Amén, amén y amén. Ahí donde está, denle un fuerte aplauso. No le dé pena, denle fuerte aplauso y diga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. De verdad que maravillada con todo lo que Dios está haciendo y muy a la expectativa de las maravillas que va a seguir haciendo. Amén. Recordemos que aquel que empezó la buena obra en nosotros la está perfeccionando día a día hasta el día del arrebatamiento. Así que ánimo a todos nuestros hermanos. Bendiciones. Ahora sí, quiero darle un saludo muy especial en el día de hoy
a mi apóstol Juan Elías Cariño, que Dios te bendiga, Dios te guarde. De verdad que lo honro en este día porque ha sido un padre espiritual para nosotros, no solamente para mí, sino para toda la misión Tabernáculo de Shalom. Que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, siempre con una palabra de aliento, muy pendiente siempre de nosotros. Y, ¿qué puedo decir? Un abrazo desde aquí. Que Dios te bendiga. Amén. Así es, que Dios bendiga a nuestro apóstol. Valeria Cariño, no nos hemos olvidado. Usted sabe que lo amamos en Cristo Jesús, y también queremos darle un saludo especial a todas las personas que nos están viendo a través de este medio, sea Dios recompensándonos por estar ahí fielmente y que sea trayendo la iluminación para todos. Amén. Amén. Igualmente un saludo para nuestro apóstol Juan Elías Cariño. Tenemos algo pendiente, recogemos, no sé si apóstol. La celebración de mi cumpleaños, eso sí. También quiero saludar a mis hijos, a mis hijitos, que Dios me los guarde y me los bendiga, de mi familia, mis primos, amigos, hermanos, a todos aquellos que estén con nosotros y que vayan a estar a través del tiempo que vayan viendo estos videos, sea Dios guardando sus vidas, iluminando con su Santo Espíritu para que puedan tener un buen entendimiento de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que manos a la obra. El día de ayer, mis queridos hermanos, en el video anterior estuvimos hablando sobre el traslado parcial. Vimos la escuela que trata sobre el traslado parcial. ¿Qué significaba? Que una parte de la iglesia se iba y otra parte de la iglesia se quedaba. Vimos todos los textos y a través de la teología vemos, y también de las herramientas que se utilizan en la hermenéutica, vimos que fue descartada porque pierde fuerza dentro de la escatología bíblica. Eso sí usted debe tenerlo ahora claro. No hay una parte de la iglesia que se vaya y no hay una parte de la iglesia que se pierde. Somos un pueblo, una nación, un sacerdocio una morada, un templo, y Dios siempre a través del apóstol Pablo nos ha tratado en la unidad del Espíritu. Amén. Entonces, colocar esta escuela sería quebrantar el principio de la unidad en el Señor. Sí, la iglesia toda se va en el arrebatamiento. Amén. Toda persona que haya nacido de nuevo, sí es, se va en el arrebatamiento. Ese es el sello, será sellada por el Espíritu Santo. O sea que usted y yo estamos sellados. Y el que no selló no miente. Amén. Entonces, en esa paz guardemos nuestro corazón. Amén. Quiero que hagamos como un resumen de lo que hemos aprendido. Uno, el manejo de los tiempos, muy importante el manejo de los tiempos. Aprender que el Antiguo Testamento se hace una secuencia y se parte en dos, que es desde Génesis hasta Malaquías, que el Señor hace un silencio de bastante tiempo, donde los profetas callan, pero viene después el Mateo, que es donde encarna el Verbo, donde el Dios invisible encarna. Entonces, a partir de ahí, el Antiguo Testamento va tomando la luz de las promesas que hablaban los profetas. Esto quiero que lo tenga muy en cuenta. También que tengamos en cuenta para todos estos estudios que usted debe de comprender que aunque los 4 evangelios fueron escritos en la gracia, ojo, en la gracia, su desarrollo fue en plena ley. Por eso, cuando se toman los textos de los 4 evangelios, hay que tomar en cuenta si las verdades son trascendentales, una verdad trascendental es aplicada a una persona, a una nación en ese tiempo. O usted puede hacer una aplicación trascendental, circunstancial. O sea, que pueda traerla de ese tiempo a este tiempo. Habrán algunas que no se va a poder hacer eso. Entonces, debemos aprender mucho cuidado con esto, que los 4 evangelios, así estén marcados como Nuevo Testamento, todavía pertenecen a la ley. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo.
Y mientras el Señor Jesús esté vivo, vino fue a cumplir ¿qué? La ley. Y el primer paso que hace el Señor Jesucristo en su primera venida o en su primera aparición en escena sobre la tierra, como la persona de Jesucristo, porque ya hemos visto que Él nunca descuidó su creación. En el Antiguo Testamento está el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es el verbo que ahora encarna y es la persona del Señor Jesucristo. Ahora, quiero que quede bien claro que mientras Él esté vivo está cumpliendo la ley y vino con el propósito, uno, de pagar la deuda que el hombre adquirió a través de nuestro padre Adán, y dos, vino a su pueblo. Eso nos quedó bien claro a través de la Sirofenicia, por qué no pudo llegar a ella en ese momento y por qué no pudo entrar ni siquiera a los pueblos gentiles ni los samaritanos, porque solamente venía a su pueblo a cumplir la promesa de su pueblo. En los 4 evangelios están haciendo ese enlace de Jesús vivo. Ahora, el Señor Jesucristo muere. Mucha atención, por favor, a estos tiempos. Desciende al Seol, a la parte más baja. Asciende porque el Espíritu Santo no haya pecado en él y el poder del Espíritu Santo lo resucita. Ahora, a partir de ahí nace la gracia. Ahora, el Señor Jesucristo no viene solo por los judíos, sino que nos da entrada a todos, más a todos los que creen en Él. Ya no es solamente viene por un pueblo, sino por todo el mundo que crea en Él. Y empieza la gracia. En la gracia toma a un hombre que es el llamado el apóstol de la gracia. Mucho cuidado con lo que estoy explicando, que es el resumen de todo. Toma al apóstol Pablo y le da revelaciones en el tercer cielo, como dice la palabra. ¿Cuáles revelaciones? La gracia, no se le olvide. Por eso no podemos tomar versículos de ley como si estuvieran en la gracia, porque los discípulos de Jesús nunca oyeron desarrollar que venía la iglesia. Jesús, mientras estuvo vivo en la tierra, vino fue por el pueblo de Israel y no podía hablar de la iglesia sencillamente porque no había pagado el precio. Entonces viene y toma al apóstol Pablo y le da la revelación de la gracia, la revelación de la salvación, y le da otras revelaciones que son aplicadas a partir de Hechos, porque el primer libro del Nuevo Testamento es de Hechos de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ahí ya el Señor Jesucristo está resucitado y a partir de ahí empieza la gracia. Por eso ningún versículo que nosotros tomemos de Mateo 24, Mateo 25 y algunos versículos pueden ser tomados como de gracia, por la sencilla razón, querido hermano, de que nuestro Señor en la ley estaba vivo y la iglesia resistía. Vaya por favor haciendo esos enlaces, porque eso es lo que usted tiene que ver. Cuando alguien le presente una teoría y le presente textos, usted tiene que decir, pero hermano, este texto pertenece a la ley. Este texto, Jesús está vivo. Él vino por los judíos. ¿Y dónde está? Ah, no. Mire, ¿por qué? Quiero que usted me diga por qué la Sirofenicia Jesús no le pudo hacer el milagro ahí. Dígame por qué el Señor excluyó a los samaritanos y a todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel cuando mandó a los 72 para que fueran a predicar su palabra. No, pero es que no se pueden tomar textos para volver pretextos. Siempre la Biblia va a cargar una ideación de pensamiento. Ella va firme y nosotros también tenemos que ir por esa línea. Entonces es muy importante eso. Ya aprendí, pastora, que el Señor, mientras estuvo vivo en la ley, ya aprendí que la iglesia, la gracia, solo nació cuando Él resucitó. Lo aprendí. Pero también voy a aprender, o aprendí también, que una vez la iglesia sea arrebatada, viene a cumplirse la semana 70.
que de eso vamos a hablar mañana, si Dios quiere, domingo, no se lo pierda, en su totalidad, parte ahora y mañana domingo a las 5 de la tarde. Una parte vamos a tocar ahora. Entonces, en esta semana 70 vuelve la ley. Se unifica todo, una sola religión. Ya no va a existir cada uno con su religión, no, una sola. En los primeros 3 años y medio, una sola. Entonces, cuando Jesús está hablando en vida, no habla de la iglesia. Todas las palabras de Jesús van para la semana 70, porque es su segunda venida. Porque está en ley y habla en ley. No habla de lo que todavía no ha pagado. Por eso entendamos que cuando vuelvan a decir, vuelvo y digo, algún texto que tenga que ver en ley, pero los textos de la gracia pertenecen a la gracia. Espero que esto les haya servido un poco y usted pueda seguir estudiando. Ahora, ¿qué miraremos hoy? El traslado de la iglesia durante la tribulación. Esta escuela es una escuela que dice que la iglesia va a ser arrebatada al final de los primeros 3 años y medio. Ojo, ¿qué es lo que enseña esta escuela? Que la iglesia no va a ser arrebatada antes de la tribulación y la gran tribulación, sino que entra a la semana 70, y en la semana 70, a la mitad, como dice Daniel, es arrebatada. Entonces, miremos, pasemos esto a través de las escrituras para que sepamos qué es y si puede pasar o no puede pasar. A esto se le llama la medotribulación. Medotribulación, esta escuela defiende la medotribulación. Razones por las cuales la escuela pierde fuerza dentro de la escatología. Ya, ¿por qué no puede ser? Niega totalmente la doctrina de la inminencia o la inminencia del arrebatamiento. O sea, niega totalmente que de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, lo cual se le fue revelado al apóstol Pablo, va a ser el arrebatamiento de la iglesia. O sea, esta escuela dice no, lo que pasa es que eso no va a suceder, sino que a la mitad, escuche bien, a la mitad de la gran tribulación y de la tribulación, en esa mitad es que va a ser arrebatado. Recordemos que usted debe entender una cosa. Ojo acá. Si el Señor Jesús, cuando estuvo con sus discípulos, y sus discípulos en Mateo 24 le preguntaron cuáles serán las señales antes del fin del siglo, y nosotros ya nos dimos cuenta que las parábolas del fin del siglo están hablando de la cizaña y el trigo, y están hablando también de las 10 vírgenes. Si están tocando esas palabras, están en la ley. Ahora, si el Señor Jesucristo le dice a los discípulos que no hay, que ni los ángeles del cielo saben qué día será la entrada de la semana 70, que no hay señales sujetas a cuándo va a iniciar esa semana. Si no hay señales para eso, mucho menos para el arrebatamiento de la iglesia. Pablo no dio señales. Por favor, busque desde Hechos hasta Apocalipsis donde hay una señal que Pablo le haya dicho: cuando pase esto, va a ser arrebatada la iglesia. Las señales que está hablando el Señor Jesús en Mateo 24 son las señales que se van a presentar dentro de la semana 70, no antes. Ojo a lo que se está diciendo. O sea, muy por el contrario, que haya una señal que nos diga qué día es el arrebatamiento. Al contrario, el arrebatamiento es una señal que ya viene la semana 70. Cuando pase el arrebatamiento es donde se da señal de que entramos a la semana 70, o sea, la semana de tribulación. Entendamos una cosa, vuelvo y lo pongo más fácil. Lo voy a colocar más fácil. Si el Señor Jesús le dijo a los discípulos, escuchen bien, el Señor Jesús le dijo a los discípulos que él no sabía
ni el día ni la hora en la que se iban a presentar cuando el Señor decida la semana 70. No hay señales para esa semana, menos para el arrebatamiento, porque el Señor Jesús en ese momento no le está hablando de la iglesia. No puede hablar de la iglesia sencillamente porque no ha pagado por ella. Entonces, si no hay señales para el día de la semana 70, mucho menos habrá señales para el arrebatamiento. Lo que el apóstol Pablo nos expresa es que será de un momento a otro en un abrir y cerrar de ojos. Yo quiero que eso le quede claro. Ahora, ¿por qué se puede descartar esta escuela que dice que en la mitad de la semana de la tribulación y de la gran tribulación es el arrebatamiento? Se descarta porque en ese momento están dando el tiempo en la que la iglesia va a ser arrebatada, sabiendo que no hay señales. Si usted toma y me dice, no, es que la iglesia va a ser arrebatada en los 3 años y medio de la gran tribulación, cuando ya de dar el inicio de la gran tribulación, usted me está dando tiempo y espacio, ¿cuándo va a ser el arrebatamiento? Y Pablo nunca vio señales. Es más, si usted va a primera carta a los Corintios 15, del 51 al 52, mire lo que pasa con el apóstol Pablo, y ya lo hemos leído varias veces, pero vamos a seguirlo leyendo. He aquí os digo un misterio que se le fue revelado a él. No todos dormiremos. ¿Qué significa dormiremos? No todos moriremos. Compara que las personas que mueren están dormidas. Oí en estos días, porque hay que estar escuchando a varios predicadores referente a este tema, dijo uno que apenas se morían, iban directo al cielo y que pasaban al lado de Jesús. Entonces yo decía, bueno, si la persona que se muere ahora va directo al tercer cielo, ¿para qué el Señor va a venir a arrebatarnos? O sea, eso es lógico. Y si Pablo está diciendo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Miren, el apóstol Pablo dice que en un momento, en abrir y cerrar de ojos, será el arrebatamiento. Y lo más interesante, todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, creo que a Pablo, de todo lo que vio en el tercer cielo, se le olvidó un detallito así de chiquitico preguntar. Creo que no le quedó ni tiempo de preguntar de lo, ¿cómo le digo?, del gozo, de la alegría que estaba al pie de su creador. Se le olvidó preguntar cuándo sería el tiempo del arrebatamiento. Pero como él llegó con todas las revelaciones, él sintió que el arrebatamiento estaba cerca y se contó él. Por eso no hay señales tampoco. No hay señales. Ay, no, es que las señales se están cumpliendo. ¿Cuáles? Las de Mateo capítulo 24, sabiendo que Mateo capítulo 24 es cuando va a empezar la semana 70. Ahora, un punto muy puntual, valga la redundancia, es que si el mismo apóstol se estaba contando que iba a ser arrebatado, quiere decir que él mismo no sabía cuándo iba a ser el arrebatamiento. Entonces, ¿cómo nosotros, de dónde nos apoyamos nosotros? Si el mismo apóstol, que fue el que se le dio la revelación de lo que iba a pasar, no sabía, que él mismo se contaba. Ahora nosotros, ¿qué versículo, qué texto, qué cosa vamos a tomar para decir que ya va a ser el arrebatamiento o que tal día, tal hora, tal fecha? No hay señales para el arrebatamiento, definitivamente. Bíblicamente no. No las hay. No las hay. Ahora vamos a primera carta a los Tesalonicenses 4, del 13 en adelante. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si crees que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a Jesús con los que durmieron con él o en él. Por lo cual, los decimos estos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron,
porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, está contándose ahí, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, confirmado, los primeros años no comprendió. Ya comprendió que no venía el arrebatamiento cuando se le empezaron a dar a él las señales de que iba a morir. Cuando los profetas, cuando el Espíritu Santo le habló, ahí entendió que el arrebatamiento no sería en ese tiempo. Entonces, mucho cuidado. Ahora, otro punto donde se descarta, este punto fue, si va a ser arrebatada en los 3 años y medio de la tribulación y la gran tribulación, entonces nos están dando un tiempo específico del arrebatamiento y no hay señales. Si la iglesia va a pasar por el primer periodo de la gran tribulación, por donde Jesús, ¿por qué Jesús no hizo mención de la iglesia? Escuchen esto, en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y Apocalipsis 6. O sea, si el Señor Jesús en la semana que está hablando, es la semana 70 para instaurar el reino, en vida estuvo hablando de esta semana, la semana de la tribulación y la gran tribulación, ahí va a ser el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué Jesús no incluye el arrebatamiento de la iglesia ahí? Si es un evento, mejor dicho, primordial. Está hablando de su esposa, del motivo del pago, de su sacrificio. Claro que sí. El motivo por el cual el verbo se hizo carne. O sea, algo tan importante no podía ocultarlo Jesús si estuviese hablando del arrebatamiento de la iglesia. Y por eso vemos que en esos versículos, todos estos versículos hablan del reino, hablan de ese tiempo, de la tribulación. ¿Por qué si hablan de ese tiempo no menciona a la iglesia? Entonces, importante ese punto. No tiene piso bíblico decir que en la mitad de la tribulación va a ser el arrebatamiento. Estaría estipulado en cualquiera de esos versículos, o por lo menos en todos, porque son paralelos, son versículos paralelos. Entonces, entendamos lo siguiente. Si es verdad que aquellos que dicen que la iglesia va a pasar por una parte de la tribulación o de la gran tribulación, ¿por qué Jesús no lo mencionó? ¿Por qué no lo dijo en Mateo 24 si habló todo desde el principio hasta el fin de lo que iba a pasar en la 70ª semana, que es la semana de las 70 semanas de Daniel? ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué no lo dijo en Marcos 13? ¿Por qué no lo dijo en Lucas 21? ¿Por qué no lo mencionó en Apocalipsis 6? Porque recordemos que toda la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo hacia los hombres, pero Apocalipsis es el único libro que escribe el Señor Jesucristo, que lo inspira el Señor Jesucristo a que Juan lo escriba. Si era el arrebatamiento de la iglesia un acontecimiento tan importante, si tocó el juicio de Dios, si tocó al anticristo, si tocó al profeta, ¿por qué no tocó lo que venía referente a la iglesia? Vamos haciendo para ir descartando a aquellas personas que no, es que usted va a pasar. Bueno, es respetable, porque el respeto inicia cuando yo empiezo a respetar las opiniones de los demás. Si hay personas que desean pasar por la tribulación o por la gran tribulación, pues ojalá Dios no lo permita, pero hay que respetar. Amén. El hecho que alguno no comparta conmigo, pues es respetable. Pero a través de la palabra, para mí está claro. Ahora, otro punto. Hay quienes alegan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación basándose en el término a sus escogidos, que aparece en el versículo 31 de Mateo 24, cuando hace referencia de la escogencia que llevarán los ángeles. Mucho cuidado. Tengo que tener en claro eso, y creo que el pastor lo va a tomar. Es que a sus escogidos en Mateo 24
dice que los ángeles juntarán. Yo nunca puedo decir, porque hay gente que dice, mire pastora, ¿sí vio? Que él va a tomar a sus escogidos y los va a levantar y sus ángeles los van a juntar. Ojo, una cosa es que los ángeles tomen a las personas de todas las partes y todas las naciones y los junten a otra muy diferente, que un ángel tenga el poder para poder resucitar y levantar y transformar un cuerpo. Eso no es. Los ángeles no tienen poder para dar vida, ellos son creación. El único que puede dar vida es el Espíritu Santo, nuestro Dios eterno. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces usted no puede tomar este texto, es que a sus escogidos, los escogidos son ¿quiénes? El pueblo de Israel. Donde usted escuche la palabra escogidos, es el pueblo de Israel. ¿Quiénes somos nosotros? Los redimidos. El olivo injerto somos nosotros. La gracia trajo la redención, somos los redimidos. La ley escogió, son los escogidos. El pueblo que Dios escogió en su soberanía sobre todas las naciones de la tierra es Israel. O sea que en este versículo de Mateo 24 no lo tome para decir que a sus escogidos los separarán y que esa es la iglesia. No, porque los que los apartan son los ángeles. Y una creación no tendrá poder para abrir a otra creación. O sea, no se puede confundir el arrebatamiento con ese otro evento. Amén. Porque allí son los ángeles que van a recoger de los 4 puntos de todas partes de la tierra, van a recoger a los escogidos. Pero a nosotros, quien nos lleva ante Jesús es el Espíritu Santo, no son ángeles. Es el Espíritu Santo que nos lleva ante Él. Entonces, son 2 eventos totalmente diferentes. Recordemos que en el primer evento del arrebatamiento, ¿quién es el que nos lleva al cielo? El Espíritu Santo. A este primer cielo, ¿quién nos toma? Dice que el Espíritu Santo nos toma a este primer cielo y ahí vemos al Señor Jesús. En este segundo que está en la semana 70, ¿quién toma a los que están ahí? A los escogidos, los ángeles. Ahora, en este primer evento, solamente del arrebatamiento de la iglesia, solamente entran los judíos. No, porque yo se lo expliqué que hay 3 pueblos: los judíos, los que son gentiles y la iglesia. Todo gentil, todo judío que reconozca que Jesucristo es el Señor hace parte de la iglesia. O sea que aquí no hay una escogencia, aquí todo aquel que haya aceptado el plan de salvación hace parte de la iglesia y la iglesia se va toda. En cambio aquí está haciendo la primera selección, porque hay otra que habla el pastor, ahora se lo va a explicar. A estos escogidos, por eso ese pasaje no va. Romanos 8:11. Romanos capítulo 8. Versículo 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, mora, porque en la ley no van a morar, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué está diciendo aquí Pablo a la carta a los romanos? No se preocupen, que aquel que levantó de la muerte lo llamó a la vida, que es el Espíritu Santo. Si llamó a Jesús y ahora está resucitando, no se preocupen, ahora está morando en ustedes y también dará vida, que él, aunque esté muerto, vivirá, y el que esté vivo será vivificado. Eso es lo que dice. Entonces no podemos hacer una mezcla de Mateo 24 con la gracia. Mateo 24 es la ley y la gracia son los redimidos. Amén. Mateo 24, 30, 31 dice, mire la diferencia, que dice que aquí el Espíritu nos lleva, pero miren Mateo 24, 30, 31.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Mire, en el arrebatamiento nadie lo ve, solo nosotros. En segunda venida todo ojo lo ve, aquí está. Dice que lo ven en las nubes del cielo con poder y gloria, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Mire la diferencia de la ley, la gracia y la ley. La ley, mientras Jesús estuvo vivo, a sus escogidos. La gracia, la puerta inmerecida para todos nosotros. Y la ley ahora se cierra para los judíos. Esta ley es solo para los judíos, que algunos gentiles van a entrar, que ahora el pastor va a explicar. Así que mi hermano, por favor, entendamos que no es lo mismo esos tiempos. Mientras usted pueda manejar esos tiempos, y que a usted le quede claro, créame mi hermano, que apenas alguien vaya a llegar a decirle que no, es que pastora, mire que usted está tomando este versículo. No, estamos tomando todo el capítulo completo. No estoy por fuera de contexto, estoy dentro de los textos para poderle explicar a usted. Amén. Amén, amén. Ahora sí, nuestro pastor Gerley. Bueno, venimos pues dejando claro, ¿no? Y explicando los versículos bíblicos, tanto como en el traslado parcial se explicó y la pastora ha estado explicando, y todos estuvimos hablando de los versículos bíblicos que no hablan de la gracia, sino que hablan de tribulación y lo que tiene que ver con el reino. Pues asimismo tenemos que aclarar en la escuela de la medotribulación, que es lo que estamos hablando de las personas que dicen que la iglesia va a ser arrebatada a mitad de tribulación. Entonces vamos a analizar esos versículos para que entendamos que tampoco tienen que ver con eso, que no están hablando de los versículos que utiliza la escuela de la medotribulación, no tienen sustento, no tienen referencia a la iglesia, para nada está hablando de la iglesia, sino que está hablando del remanente del pueblo de Israel, del remanente que queda después de que la iglesia es arrebatada. Entonces yo quiero que analicemos que estos versículos que los medotribulación utilizan tienen que ver con israelitas y tiene que ver con gentiles, pero no tiene que ver con la iglesia, que es lo que tenemos que tener claro, no tiene nada que ver con la iglesia. Entonces yo quiero que usted y yo vamos a analizar tres versículos importantes que nos van a aclarar esto, para que entendamos que la Biblia no se contradice, hermanos, simplemente que nosotros tomamos versículos a veces y los aplicamos mal y aparentemente pareciera que el Señor Jesucristo se contradice con lo que dijeron los apóstoles y todo, la Biblia está en contradicción. Quiero que analicemos el capítulo de Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, 9, 11. Apocalipsis 6, 9, 11, que lo aplican los de la escuela de la medotribulación para decir que está hablando de la iglesia y que se encuentra en tribulación. Apocalipsis 6, 9, 11 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Dice que aquí ya hubieron muertos por causa de Jesucristo, el testimonio del Señor y de la palabra. Dice, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Oiga, estas vestiduras blancas, ¿a quién se le dieron? Aquí no está hablando de la iglesia. Estas vestiduras blancas no fueron para la iglesia. Para este tiempo ya la iglesia está casada con Cristo, ya ha sucedido el arrebatamiento. No está hablando de la iglesia, porque este texto lo toma como si fuera para la iglesia que pasa por tribulación, pero no tiene nada que ver con esto. Ya la iglesia ha sido arrebatada. Dice, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿De cuáles hermanos están hablando? Aquí ya está hablando que hubieron unos muertos. Aquí ya está hablando que hubieron unos que dieron la vida por el testimonio de Jesús.
Y esto está hablando es en qué, en la tribulación, porque recordemos que en el tiempo de la gracia, el que da la vida por nosotros es Jesucristo. Él es el que derramó su vida, su sangre por nosotros. Pero en el tiempo de la tribulación, los que queden en tribulación, mi hermano, una vez la iglesia es arrebatada, son aquellos que van a dar la vida por Jesús, por el testimonio de la palabra del reino, de lo que Dios, de lo que Jesús está hablando en estos versículos bíblicos. Entonces entendamos y tengamos claro esto. Entonces, ¿quiénes son estos otros muertos que hay que esperar? ¿Qué están esperando ellos? Vamos a verlo, vamos a seguir. Este capítulo entonces nos está mostrando el remanente de Israel. Aquí, ¿quiénes fueron los decapitados? ¿Quiénes fueron los muertos por Cristo y por la palabra? Fueron los muertos de Israel. Entonces tenga muy en cuenta lo que le estoy diciendo, porque vamos a seguir con otros versículos. Este versículo, este capítulo que acabamos de leer, este texto de Apocalipsis 6, 9, 11, tiene que ver con los israelitas, con un remanente de Israel que será salvo, hermano, será salvo en la tribulación por el testimonio de la predicación del evangelio del reino. Pero entonces, yo lo que le quiero decir es una cosa. Usted dirá, pero ¿cómo así? Después del arrebatamiento va a haber más gente salva, más gente se va a salvar. Sí, hermano, la palabra lo deja muy claro que más gente se va a salvar. Pero estas personas, aunque se salven, no van a ser parte de la iglesia. Ya no harán parte de la iglesia, tendrán su vida justificada, recibirán la vida del Señor, hermano, pero ya no harán parte de la iglesia, porque ya la iglesia se ha casado y ya la iglesia está con Cristo, su esposo, el Rey. Entonces vamos a ver el otro ejemplo para ver quiénes son esos otros personajes de los cuales estaba hablando Apocalipsis 9, 6, 9, 11. Este capítulo de Apocalipsis 7, 9, 17, quiero que lo leamos. Apocalipsis 7, 9, 17. Este capítulo muestra el remanente de los gentiles que serán salvos. Uy, ¿cómo así? Dirá usted, pero ¿cómo así? ¿Se van a salvar unos de Israel y va a haber otro remanente que se va a salvar que gentil? Hermano, no lo digo yo, lo dice la palabra. En la gran tribulación también va a haber salvación para otras personas, no solamente para los israelitas, sino también para gentiles. Leamos Apocalipsis 7, 9, 11 y usted lo irá entendiendo. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, oiga, una gran multitud, la cual nadie podía contar, o sea, es una multitud grandísima, son demasiados, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. ¿De qué está hablando aquí? Aquí está hablando también es de los gentiles, hermano, no está hablando de la iglesia. Recordemos que esto ya la iglesia ha sido arrebatada. Entonces, ¿quién es esa gran multitud de naciones, tribus, pueblos y lenguas? Si se supone que ya el pueblo de Israel está salvo, entonces ¿quiénes son estos? Estos son los gentiles, hermano. Vamos a seguir leyendo. De todo pueblo, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Cuando habla de ropas blancas ya está hablando de que han sido justificados, hermanos, ya están salvos. Y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, al Cordero y a todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y se han emblanquecido en la sangre del Cordero. Escuche muy bien, estos son los que salieron ¿de dónde? De la gran tribulación. O sea que en la gran tribulación sí va a haber gente salva. Ahora sí está entendiendo que no son inventos de nosotros. En la gran tribulación Dios tiene misericordia, su misericordia es tan inmensa, hermano, que muchos se van a salvar. Dice que una gran multitud. Y esto está hablando de un pueblo gentil, hermano. Y dice que ellos se han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué quiere decir que se han emblanquecido en la sangre del Cordero? Se refiere que a ellos entregaron su vida por Cristo, murieron
en la gran tribulación porque entendieron, reconocieron determinantemente que aquel que murió en la cruz, aquel que no reconocieron antes, aquel que escucharon predicar cuando aún estaban en la gracia, aquel que murió en la cruz es el Hijo de Dios, es el Hijo de David, aquel que había de venir a cumplir su pacto, hermano. Entonces ellos reconocen esto y en vista de eso no se hacen sellar, mueren por Cristo, hermano, no adoran a la bestia y son salvos, y la Escritura lo dice y lo deja claramente, hermano. Dice, por todo esto están delante del trono de Dios y le servirán día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Es decir, hermano, que aquí hay un pueblo aparte de los israelitas que nos habla Apocalipsis 6, 9, 11. En Apocalipsis 7, 9, 17 hay otro remanente. ¿Quiénes son esos remanentes que traen de todo pueblo, nación, de toda lengua? Esos son los gentiles. Son aquellos que reconocieron a Jesucristo, que aceptaron y que murieron por él. Recuerden que en la tribulación, hermano, las personas que no se vayan arrebatados en la iglesia tendrán que dar la vida por nuestro Señor si quieren ser salvos. Tendrán que no dejarse sellar si quieren ser salvos. Bendito sea la gloria de Dios. Entonces, en este capítulo, hermano, estamos mostrando que ya encontramos que judíos y gentiles fueron salvos. Ahora, si analizamos, son unos capítulos, son textos que vienen cronológicamente como seguidos, ¿ya? Viene hablando de un remanente que murió, que dio la vida por el Señor, y que fueron los israelitas. Luego viene hablando en Apocalipsis 9, 17, 7, 9, 17, viene hablando de unos remanentes que ya eran gentiles, y quiero que analicemos el versículo o el capítulo de Apocalipsis 20, del 4 al 6. ¿De qué nos habla Apocalipsis 4, 6? Todos estos versículos se los han utilizado para decir que en la tribulación la iglesia va a ser arrebatada en medio de la tribulación, y no es así. Está hablando de otras personas, ya no está hablando de iglesia, está hablando de gentiles y del pueblo de Israel que quedaron en tribulación. Dice Apocalipsis 20, 4, 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Las almas de quién está diciendo allí? De los decapitados, tanto gentiles como israelitas. Ellos fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por su palabra. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, dice, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. ¿Qué significa esto de y vivieron? Quiere decir que ellos fueron muertos, fueron decapitados, no adoraron a la bestia, no recibieron ningún tipo de sello ni marca, y vivieron. ¿Qué significa y vivieron? Que cuando usted está muerto y vive, quiere decir que resucita. O sea que ellos hicieron una resurrección. Dice que vivieron. ¿Cuándo vivieron ellos? Después de los 7 años de tribulación. Dice, y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos, escuche, los otros muertos no volvieron a vivir, o sea que no resucitaron, hasta que se cumplieron los 1000 años. Es decir, que va a haber otro remanente que va a resucitar después de 1000 años. Pero escúcheme, hermano, este remanente que va a resucitar después de los 1000 años ya no va a ser salvo. Ya no va a ser para salvación, van a ser resucitados para el juicio del gran trono blanco, donde van a ser juzgados y van a ser condenados en el lago de fuego eternamente y para siempre, hermano. La Biblia, escúcheme una cosa, la Biblia habla de 4 resurrecciones. Voy a tomar un poquito de café mientras que usted lo digiere un poquito aquí. Usted dirá, ¿cómo así? ¿Cuáles 4 resurrecciones está hablando el pastor? ¿De qué está hablando? Sí, hermano. Está hablando de 4 resurrecciones. Porque estas resurrecciones que están hablando aquí, y ya voy a seguir leyendo para que usted me entienda mejor, dice así. Y vivieron, dice, y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir, hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que será sacerdote de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ubiquémonos donde estamos.
Estamos hablando ya de tribulación. Estamos hablando de que la iglesia ya ha sido arrebatada. Estamos hablando de que la iglesia ya subió al cielo, ya tuvo su juicio del tribunal de Cristo, ya fue galardonada y ya se casó con el Señor. O sea que ya la iglesia resucitó. Esa resurrección no está hablando aquí. Esa primera resurrección de la que habla aquí está hablando ya en la tribulación, semana 70. Es la primera resurrección que hay en la semana 70. Está viendo del pueblo de Israel, de aquellos que resucitaron que fueron decapitados y que resucitaron y fueron vestidos con ropas blancas, aquellos que alcanzaron la salvación, lo que ya estuvimos hablando hace unos versículos antes. Y estamos hablando que habrá otra segunda resurrección en medio de la semana 70, que es la que va a ser para la condenación en el juicio del gran trono blanco. Entonces, estamos hablando aquí de dos resurrecciones. Pero ¿cuáles son las otras resurrecciones que usted dice, pastor, sí dijo que eran 4? La primera, la primicia de las resurrecciones fue la de Jesucristo, cuando murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Y tenemos que tener claro una cosa, mis amados hermanos. Usted dirá, pero es que él no fue el primero que resucitó, Lázaro también resucitó, y Pablo también resucitó a gente, hermano. Lo que pasa es que no podemos confundir lo que es resucitación con resurrección. Tengamos en cuenta que Lázaro resucitó. ¿Qué significa resucitó? Que vuelve de la muerte a la vida, pero que volverá a morir otra vez. Pero Jesucristo hizo resurrección. ¿Cuál es la diferencia? Que murió y resucitó para nunca más morir. Y esa es la primicia de la resurrección que hizo Jesucristo. Jesucristo también va a resucitar a la iglesia. Va a resucitar a la iglesia para nunca morir. Y aquí estamos hablando de la tribulación y gran tribulación en Apocalipsis 20. Estamos hablando del 4 a 6, que también hay otra resucitación, otra resurrección, que es aquellos que dieron la vida por Cristo. Esa es la tercera resurrección que habla la Biblia. Y la cuarta es la que van a ser condenados, resucitados para ser condenados eternamente y para siempre. Es decir, que los que sean resucitados, hermano, nunca van a morir. Es decir, que estos que son resucitados después de 2000 años van a resucitar para vivir, pero para vivir eternamente condenados en el lago de fuego, a diferencia de todos los demás y los anteriores. Quiero hacer una pequeña intervención y es referente a los del gran trono blanco. Recordemos que vienen desde Adán. Todo aquel que no aceptó el plan de salvación, no solamente los de la semana 70, claro, sino desde Adán hasta el último que salga en el milenio, que no se acoge a lo que es el plan de salvación y el plan del reino, esas personas resucitarán para condenación. ¿Y dónde? En el gran trono blanco, y ahí serán juzgados. Quiero que sepa algo, porque hay gente que dice, pastora, pero mire, vea, hay gente que no es cristiana y hace buenas obras, no se mete con nadie, no pasa nada. Entendamos, mi hermano, que un solo pecado, con uno solo, está ya condenado. ¿Por qué, pastora? Porque una gota de pecado sobre el mar, una gota contaminada sobre el mar, contamina todo. Usted no le puede decir al Señor que usted solamente tiene una gota y se va a acercar a Él, una gota de pecado, acercarse a la santidad de Dios. No se puede. Un solo pecado sin abogado es condenable. Entonces, esto no, en este momento, el gran trono blanco, será abierto los libros y a causa de sus obras que no tuvieron quien la justificara, serán condenados. Aquí estamos hablando de todos aquellos que nunca aceptaron a Cristo, que nunca creyeron en Cristo, que son satanistas, ateos, bueno, todos aquellos que nunca realmente reconocieron que Jesucristo existía, que Jesucristo era real. Ahora, tengamos en cuenta algo. Nosotros no sabemos quién se salva o quién no se salva, porque puede ser que nosotros vivamos una vida en Cristo por muchos años. Nosotros somos bienaventurados porque hemos conocido un Dios desde temprano, otros desde muy niño, otros en su parte adulta. Pero, por ejemplo, si hay una persona que ha sido re mala, contra mala, pero antes de morir se arrepiente, en los segundos antes de su vida le entrega el corazón al Señor Jesucristo, acepta la obra salvífica de nuestro Redentor, se salva. Amén, amén. Por eso quiero hacer un llamado, que de pronto llegan algunas partes, alguien se murió
y murió en pecado y se condenó. Mucho cuidado, porque el único que sabe quién se salva y quién se pierde es Dios. Así es, nadie sabe. Nosotros, por eso en estos días estaba la pastora Evelyn hablando de que venía Pedro y le decía, señora, ya vimos unos que estaban predicando y estaban echando fuera demonios, y el Señor dijo, no. Entonces entendamos que esto de la salvación es de intención del corazón. No podemos nosotros tomar la salvación y es nuestra y hacer lo que hicieron los judíos allá en el tiempo de la ley. Ahora entran todos y nosotros no sabemos quiénes aceptan de verdad al Señor Jesucristo. Amén, amén, gloria a Dios. Grandes sorpresas tendremos, hermanos, cuando seamos arrebatados y cuando estemos con el Señor. Entonces, mis amados hermanos, si usted está analizando conmigo y está leyendo la palabra, los versículos bíblicos que yo le acabé de nombrar, usted se da cuenta que está hablando de tiempos que no tienen nada que ver con la iglesia. Que las personas mencionadas en estos versículos de Apocalipsis 9, 6, 9, 11, Apocalipsis 7, 9, 17, Apocalipsis 20, pues del 4 al 6, no está hablando para nada de la iglesia. Está hablando de otros remanentes que van a ser salvos. Dios tiene misericordia, hermano. Yo le voy a decir a usted una cosa: si usted realmente conoce al Señor, si usted realmente sabe quién es Dios, sabrá que es un Dios victorioso, que es un Dios de victoria, que no es un perdedor, y Satanás no se va a llevar a más gente al infierno que el Señor rescatará a más gente y llevarla a vivir con Él eternamente y para siempre. Recuerde que Él va a preparar un cielo nuevo y una tierra nueva para todos aquellos que seamos salvos, y Dios siempre va a ganar. Satanás nunca le va a ganar a Dios. Él es un perdedor, está vencido en el nombre de Cristo Jesús, pero nuestro Dios es un Dios vencedor de victoria y nos va a dar la victoria a muchos. Entonces, analicemos los versículos, hermanos, en conclusión. Entonces, ¿qué? Vemos que Apocalipsis 6, 9, 11 muestra al remanente de Israel que será salvo. Los que dijeron, ¿hasta cuándo, Señor, nos juzgarás y todo esto, nos vengarás? Ese era el pueblo de Israel. Ya el Señor, ya ellos habían muerto por Cristo, ya se habían sido decapitados por Cristo. Dijo, esperen un momentico, descansen mientras vienen tus hermanos, que falta otros que también van a ser muertos como ustedes. ¿Quiénes fueron esos? Apocalipsis 7, 9, 17. Muestra el remanente de gentiles que serán salvos. Es decir, todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que menciona Apocalipsis 7, 9, 17. Y por último, Apocalipsis 20, 4, 6 nos muestra a todos juntos. Ya nos muestra a todos, dice que ya todos se fueron decapitados, todos fueron salvos. Los gentiles, tanto como judíos, fueron decapitados por el testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios. Así que, mis amados, por eso tenemos que analizar las escrituras. No es leer lo que la Biblia dice, es escudriñar para ver qué es lo que la Biblia quiere decir, y no tomar por nuestra propia cuenta versículos y aplicarlos según nuestro punto de vista, según lo que nosotros entendemos o según lo que nosotros creemos. Tiene que ser conforme a lo que el Espíritu Santo ha inspirado a que se escriba, porque esa es la palabra que nos trae vida y libertad a nosotros, hermanos. Amén. Entendamos también, mis hermanos, que mucha gente los confunden es porque no estudian también el Apocalipsis. Porque si usted estudiara el Apocalipsis, apenas lo estudiara y lo escudriñara y lo manejara en lo mejor que el Espíritu Santo le puede dar a usted en la iluminación y a nosotros, entenderíamos que nada tiene que ver con la iglesia. Ahora sí, démosle parte a nuestra pastora Evelyn. Gloria a Dios, así es. Esperamos que le haya quedado muy claro esta escuela. Ahorita vamos a entrar a otra escuela que es la la post-tribulacional. Se me trabó la lengua. Entonces, post-tribulación, o sea, después de la tribulación. Cuando hablamos de esta escuela, lo que estamos hablando es que ellos creen que la iglesia va a pasar por todo el proceso de la gran tribulación. Sí, o sea, todo el proceso de la gran tribulación iba a ser arrebatada cuando ya se haya terminado la gran tribulación. Ahora, las razones por las cuales esta escuela pierde fuerza en la escatología, vamos a ver hoy una razón. Y tenemos que tener muy presente que cuando hablamos de la gran tribulación,
lo que estamos hablando es de la semana 70, número 70 que habló el profeta Daniel, en Daniel capítulo 9, versículo del 20 al 27, que ya luego estaremos estudiando más a fondo. Pero entonces no podemos someter a la iglesia al periodo de la gran tribulación, porque entonces estaríamos haciendo una mezcla de diferentes tiempos. O sea, tenemos que tener bien en claro que una cosa es el kairos de Dios y otra cosa es el crono. El kairos es el tiempo de Dios y el crono es el tiempo de nosotros los seres humanos. Entonces, cuando está hablando el profeta Daniel, cuando se refiere a las semanas 70, de las cuales ya han pasado 69 semanas, solamente falta una sola semana para terminar con todo, está hablando de semanas en años, no está hablando de semanas en tiempo cronológico como el de nosotros. Tiene que ver con el propósito de Dios, con los planes de Dios. Está hablando de que son semanas conforme a la voluntad de Dios, el tiempo de Dios y no el tiempo nuestro. Y no podemos mezclar esto, y también hay que tener presente que el trato de Dios con el pueblo de Israel es totalmente diferente al trato de Dios con la iglesia. Porque cuando hablamos de la semana 70, está refiriéndose exactamente al pueblo de Israel, no está haciendo referencia a la iglesia como tal. Amén. Amén. Entonces, una cosa, vuelvo y le repito, es el trato de Dios con su pueblo Israel. Tenga eso bien presente. No mezclemos lo que Dios está haciendo, ha hecho y hará con el pueblo de Israel, con lo que Dios está haciendo, ha hecho y va a hacer con nosotros, todo aquel que haya nacido de nuevo en el tiempo de la gracia. Le invito a que abra su Biblia en Daniel capítulo 9, versículo 24. Quiero que vea algo, porque según la profecía, Daniel dice que las 70 semanas es un trato específico y determinado de Dios con Israel, y eso lo vemos en el versículo 24, que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ojo, repitamos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿A qué pueblo hace referencia? Y dice, y sobre tu santa ciudad hace referencia al pueblo de Israel. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el Señor, que Dios desde el principio, desde Génesis hasta los evangelios, que era lo que decían ahora los siervos, nunca refirió las palabras, nunca habló de la iglesia. Ahora, en el tiempo de Daniel, toda la profecía que Daniel habló no hacía referencia a la iglesia del Señor, estaba hablando especialmente a la iglesia. Dice que 70 semanas, ahora quiero que haga una multiplicación. ¿Cuánto es 70 por 7? 70 por 7 da 490 años, pero no está hablando de 490 años cronológicos, sino que está hablando del kairos de Dios. Una semana de 7 años, lo vamos a ver en Génesis, capítulo 29, no lo voy a leer, pero sí lo voy a mencionar. En Génesis capítulo 29, del versículo 18 al 29, dice la Biblia, habla acerca de Jacob. Cuando Jacob vio a Raquel, eso fue amor a primera vista, y dice que él habló con el padre de esta mujer y le dijo que iba a trabajar 7 años por ella, que hacía referencia a una semana. Entonces, para el pueblo de Israel, cuando se habla de una semana, está hablando de 7 años. Entendamos que hay 2 clases de semana según la cultura judía. Una semana que es ordinaria de 7 días, y según la cultura también tenían, lo que expliqué en estos días, una semana gadol, que era la semana grande, que correspondía a 7 años. Por eso la pastora está explicando en Génesis cómo ellos, dice una semana, y usted se da cuenta que él no trabajó 7 días. Entonces, para que haga la relación, para poder entender las 70 semanas, muy importante lo que ella está diciendo,
es que estas 70 semanas son sobre el pueblo de Israel. O sea, las señales y todo lo que se dice. Ahora, el día que podamos empezar a dar cada versículo, usted va a entender que todas las semanas tuvieron un orden cronológico normal hasta que entró esta semana, que es la semana 69, que debía de tener 7 años, 49 años, pero esta semana es la única donde entra el Kairos de Dios. Y ha sido la semana, ahora usted sí me entiende, la semana más larga sobre todas las semanas que han pasado. Todas las semanas usted va a mirar que desde una fecha hasta otra fecha se dio eso, desde una fecha hasta otra fecha se dio lo que dijeron los profetas, pero en la semana 69 se detuvo el tiempo. Entonces ahora usted va a entender que los judíos ahora nos dieron a entender a nosotros que había una semana que tenía días ordinarios, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, pero había una semana grande que era de 7 años y viene una semana profética. ¿Cuál es la semana profética? La de la gracia. Amén. Donde el Kairos de Dios se detuvo y está abierta la puerta hace más de 2000 años y no sabemos cuándo la va a cerrar. Entonces, en nuestro tiempo no cabe el tiempo de Dios, en que para Dios, en este momento, para terrenalmente, una semana se conocía 7 días, otra semana se conocía 7 años, pero ahora entendemos que hay una semana profética donde está el Kairos de Dios, una semana que es mayor de las mayores que la semana de la gracia, en la cual usted y yo vimos en este precioso tiempo que Cristo dio su vida por nosotros. Así es. Amén. Ahora, de estas semanas proféticas que habló el profeta Daniel, se han cumplido ya 69 semanas. Estamos en las 69. Solo falta que se cumpla la última semana, cuya semana son los 7 años de la gran tribulación. Ojo, la semana número 70 que habla la Biblia se hace referencia ya al proceso de la gran tribulación y esperamos en el Señor que ni usted ni nosotros estemos en esa semana. ¿Amén? Ahora, cuando Jesús muere y resucita, quiero hacer un punto aquí. Cuando Jesús muere y resucita, recién ahí, desde ese momento, se detiene la dispensación de la ley y empieza, ahora sí, le corresponde ahora la dispensación de la gracia, que es lo que acaba de mencionar la pastora. O sea, en este tiempo estamos en la gracia. No confundamos la ley con la gracia. Antes de que el Señor Jesús resucitara, todo ese tiempo fue ley. Cuando el Señor Jesús resucitó hasta el día de hoy, estamos en tiempo de gracia. Cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, se termina el tiempo de la gracia e inicia nuevamente el tiempo de la ley. Entonces son 3 tiempos totalmente diferentes y no podemos hacerlo como si fueran lo mismo. Perdón. Por eso es que la tribulación es una semana, 7 años. Ya vuelve otra vez, se acaba la gracia, esta semana tan larga se acaba ya. Es la gracia que Dios ha estado permitiendo pues para que muchos sean santos. Y ya viene la semana 70, que es también de 7 años. Por eso es de 7 años, por si de pronto hay alguno que no sé, para eso ya alguien me preguntaba eso y me acordé. Por eso lo estoy diciendo. ¿Cómo así que una semana y que 7 años? Estamos hablando de estas semanas que habla Daniel. Amén. Sí, así es. O sea, según lo dicho por los profetas, no puede haber una mezcla entre gracia y ley al mismo tiempo. Recordemos que aquellas personas que estamos en el tiempo de la gracia somos salvos por Cristo, o sea, somos salvos en Cristo, perdón. O sea, no es que nosotros hagamos nada por nuestra salvación porque no es por obra, para que nadie se gloríe. Somos salvos porque Cristo murió por nosotros, pero en el tiempo de la gran tribulación, la gente va a ser salva por Cristo. Son 2 cosas muy diferentes. ¿Por qué por Cristo? En el tiempo de la gran tribulación, la gente se va a salvar por obra, no por gracia. ¿Cuál es la obra que tienen que hacer? Dar su vida por Cristo. Entonces, somos salvos en la gracia,
gracias al plan de salvación del Señor, gracias a lo que Dios hizo, que tomó nuestro lugar, murió, pagó por nosotros y resucitó. Eso nos hizo merecedores de un plan maravilloso de salvación. Nosotros lo único que tenemos que hacer en este tiempo es creer en el Señor Jesucristo. Pero en el tiempo que ya sea arrebatada la iglesia, ahora sí cada quien tiene que buscar y velar por su propia salvación, y es no negando su fe por Cristo. Vamos nuevamente a Daniel, porque acuérdense que los de la escuela post-tribus, se me vuelve a trabar la lengua en esa palabra, post-tribulacionista, dice que afirman que la iglesia pasa por todo ese proceso de gran tribulación. Pero Daniel capítulo 9, 24, 27 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dice también el 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, ojo, cuente conmigo, habrá 7 semanas y 72 semanas. Ahora, y 62 semanas, sumemos las 62 semanas más las 7 semanas, van a dar un total de 69 semanas. Y dice: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y el número 26 dice: y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Oh, gran revelación esta. Dice que a partir de las 69 semanas, acuérdense, primero nombra 7 y después nombra 62 semanas. Después de estas 69 semanas, dice que matarán al Mesías. Quiere decir que hubo cumplimiento. Usted recuerda cuando el Señor Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, si supieras qué día es hoy. O sea, estaba haciendo referencia el Señor a la semana número 69, que el pueblo de Israel no pudo darse cuenta de qué era lo que estaba pasando. Entonces, una de las razones por las cuales no podemos decir que esta escuela tiene razón es porque la iglesia no va a pasar. Ahora, el Señor Jesús ya pagó. Él fue procesado, Él pasó un proceso de tribulación para que su iglesia no viva eso. Entonces no tiene sentido que ya que el Señor Jesús pagó por nuestros pecados, la iglesia tenga que volver a pagar algo que ya fue cancelado. Entendamos, ahí donde dice la pastora Lucas 13:34, miren el lamento que hace nuestro Señor Jesucristo, uno de los segundos lamentos, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que se diga: bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces, ahí está diciendo, está abriendo, que se está aproximando la semana 68 para poder abrir la semana 69, que es de la gracia. El lamento que le hace al pueblo que dijo a los suyos y los suyos no le recibieron. Yo creo que en la próxima clase, si Dios quiere, voy a dar un poco más sobre la semana 70 para que podamos entender la semana de la gracia, porque si no podemos ahondar en ella, no podemos llegar más allá. Entonces, hasta el día de hoy, gracias al Señor, espero que muchas cosas
nos hayan quedado claras y que haya muchas más interrogantes, porque no, pastora, todo está claro, no, a mí me gusta que usted me escriba, pastora, no entendí esto, no entendí lo otro, para yo poderle explicar, o al pastor Gerley, o a la pastora Evelyn en su efecto, para poderle explicar. Bueno, me pregunten, hermanos, para que no queden con vacíos en la enseñanza, para que no van a decir, no, pero es que esto no me cuadra, esto no es así. Entonces, si usted, a nosotros nos escapa aquí muchas cosas, ¿no? De pronto, algo que, una inquietud que usted tenga, no los tenemos aquí para que nos pregunten, pero usted puede escribirnos allí por interno y preguntarnos cualquier cosa que no le haya quedado clara, que le haya quedado una duda, tal vez no se nos escuche bien con alguna palabra y necesite saberla. Entonces, es bueno que ustedes nos pregunten, por favor, pregúntenos por interno, escríbanos y con gusto estaremos dispuestos a responder. Ok. Entonces, así quedamos confiando en Dios, que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a mi madre, que también está viendo esta transmisión, a mis hijos, a toda mi familia, a ese pueblo hermoso que Dios me ha dado, que somos pocos, pero muy valientes, al pueblo de Ecuador, aquí en Casa de Salvación, que se ha convertido en la casa madre para toda la misión Tabernáculo Shalom, que está ubicada en la isla Trinitaria. A todo ese pueblo valiente que me tiene muy admirada de todo lo que están haciendo, que Dios les bendiga, Dios les guarde. De verdad que lo que se ha sembrado hemos estado viendo cada cosecha. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta mañana. Dios les bendiga. Iglesia, Dios les bendiga.